que las mujeres somos más susceptibles a seguir estos patrones restrictivos porque nos vemos siempre obligadas a cumplir con ciertos estándares de belleza establecidos por la sociedad. Entonces, siempre vamos a ser más, no solo las únicas, por supuesto también hay en hombres, pero generalmente seremos más vulnerables a tener alguna conducta de riesgo, algún trastorno de conducta alimentaria o a seguir este tipo de patrones de manera eterna una y otra vez. Fatiga. Y es uno de los síntomas que veo en muchas personas que ya vienen de tiempo haciendo este tipo de restricciones, donde me dicen, ¿cómo? O sea, ¿no es normal? No es normal sentirse cansado todo el día. Los patrones restrictivos se van a caracterizar de las siguientes fases. Número 1 va a venir esta fase de restricción, donde el paciente empieza a quitar alimentos o grupos de alimentos. Y aquí está una súper bandera roja porque no nada más quita lo ultraprocesado, o sea, incluso puede quitar carbohidrato. Me quito el arroz y la tortilla y ya no la consumo. Y entonces estás quitando un grupo de calidad nutricional, que es importante. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast de nutrición favorito. El día de hoy tenemos una invitada que ya tuvimos el placer de tenerla aquí con nosotros. Ella es Marieli Mandujano. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí. Perfecto. Me da mucho gusto tenerte de regreso, Marieli. Yo también. Lo prometimos y lo cumplimos. Aquí estamos. Sí, hoy traemos un tema bien interesante que nos vas a platicar, que es estos patrones restrictivos. Me gustaría platicarles un poquito de qué va el capítulo. Marieli nos va a platicar sobre el impacto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social de estos patrones, y también nos va a dar ahí algunas estrategias para romper con este, pues ahora sí que este ciclo, ¿no?, que se convierte. Así que pues vamos iniciando. Vamos a comenzar. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Feel Good Inc. Bueno, Mariela, a ver, primero que nada me gustaría que me platicaras cómo es que se define la palabra dieta. Claro, vamos a platicar primero en términos generales porque vamos a hablar de las dietas o los patrones restrictivos. Una dieta, de manera general, en un término general, se refiere al conjunto de alimentos que una persona consume durante el día. Nos referimos a una ingesta a libre demanda. Ok, ¿y a qué hace referencia la palabra libre demanda? La ingesta libre demanda quiere decir que una persona tiene una dieta totalmente convencional. Puede desayunar huevo con 2 tortillas, comer pollo con arroz, cenar una hamburguesa o unos boneless. Es decir, que la persona consume lo que desee en un momento en específico. Ok. Como cuando dan las mamás lactancia, ¿no? Que les dicen, ándale, a libre demanda. A libre demanda. Cuando quieras comer, pues comes, ¿no? Así es. Ah, muy bien. Oye, a ver, y aquí tengo otra preguntita. Ya como tal, o sea, ya nos dijiste qué es la palabra dieta, ya nos explicaste cómo se define el concepto, pero sabemos que las personas le dan otro concepto al hacer dieta. O sea, ¿realmente qué significa esa palabra de hacer dieta? O sea, ¿cómo sería la verdadera palabra que se debería utilizar en ese contexto? Muy bien. Si buscamos sobre los patrones o dietas restrictivos, nos vamos a encontrar con este término de hacer dieta. Va a tener 2 perspectivas. Una perspectiva que puede ser positiva si te vas guiando de un profesional de la salud, o bien una perspectiva totalmente negativa, que hablaremos de eso en el capítulo, de cómo es hacer dieta de una manera que no tendrá un impacto bueno en tu vida. Entonces, primero vamos a ir introduciéndolos a cómo es hacer dieta de una manera positiva, guiado por un profesional de la salud. El hacer dieta se refiere a tener un consumo de alimentos, pero que ya está controlado y regulado. Y esto va a impactar de manera positiva en nuestra composición corporal, hacer más músculo y optimizar niveles de grasa corporal. También, si vivimos con una enfermedad, va a ser un complemento eficaz a ese tratamiento, o bien para impactar de manera positiva en nuestro estado de salud en general. Ok. Y que de hecho ahí, a ver, o sea, ya me platicas de estas dietas que son planificadas. ¿Cuáles son esas que caen o que cumplen con esta reglamentación? No sé si sabían, pero las reglas tienen que cumplir ciertos criterios. ¿Cuáles serían esas dietas que se consideran saludables y que podrías llegar a ser una persona sin caer en algún tipo de riesgo, ¿no? Que ahorita también nos platicarás. Claro, hay mucha evidencia científica respecto a diversos patrones de alimentación que van a ser sostenibles. Quiere decir que van a incluir la mayoría de todos los grupos de alimentos y que el paciente va a poder sostener a largo plazo.
Se han investigado mucho, por ejemplo, la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, el patrón DASH, y estos tanto como para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades, diabetes tipo 2, cáncer, hígado graso, presión arterial. Entonces son patrones que sí tienen evidencia científica y que van a impactar de manera positiva en nuestro estado de salud. Sí, de hecho, justo con Roberto hicimos un capítulo hablando de estas dietas. Y justo estas que tú mencionas las describíamos porque son como las más conocidas y sobre todo las que realmente tienen una evidencia de que funcionan. Por ejemplo, si te das cuenta, veo que ahí no mencionas la dieta keto, porque la dieta keto que no cumpliría, ¿verdad? Con estas... No suele, puede tener un resultado positivo en algunas situaciones específicas, dependiendo de algunas condiciones clínicas o enfermedades. Debe ser guiada por un profesional de la salud. Claro. Y para una persona pues no convencional, aparentemente sano, común y corriente, pues no es sostenible. Claro. Y eso que nada más quería traerlo a la mesa. Sí. Yo aquí Nuevamente. Sí. Aprovechando. Muy bien, Marieli. Mira, algo que también me gustaría que me compartieras. Aunque ya hablamos de estas dietas buenas, pero ¿cuáles son las características que cubre los patrones restrictivos? Muy bien. ¿Por qué se va a definir? Vamos empezando a hablar ahora sí del patrón restrictivo. Los patrones restrictivos, ya viene siendo desde la perspectiva negativa, y un patrón restrictivo es aquel patrón que no va a cumplir con las necesidades nutricionales del paciente o de la persona que se vaya a someter a él, y que puede tener consecuencias negativas, muy negativas en nuestro estado de salud. Eso es un patrón restrictivo. Y también los patrones restrictivos es un predictor potencial de desarrollar conductas de riesgo alimentaria y en dado caso de vivir con algún trastorno de conducta alimentaria. Entonces, si tú quieres identificar si estás bajo un patrón restrictivo, no vas a cumplir con tus necesidades y vas a identificar que vas teniendo conductas de riesgo en tu alimentación. Ok, oye, y ahorita hablando justo de estas consecuencias, me gustaría que nos dijeras cuáles son esas consecuencias a un nivel físico. O sea, cómo se va a presentar, pues ahora sí que cuál va a ser la factura que va a cobrar nuestro cuerpo por haberlo sometido a estas situaciones. Claro. Los patrones restrictivos, lamentablemente, siempre vienen de un lugar no tan ameno. Vienen de una imagen corporal negativa, de emociones o sentimientos que podemos traer respecto a la forma o tamaño de nuestro cuerpo en general. Y por lo tanto, pues se van a venir acompañados de restricciones absolutas que no son para nada saludables. ¿Qué va a pasar? Pues que el cuerpo se va a sentir que está bajo en una amenaza. Me gusta mucho hacer esta siempre como comparación de que en aquellos años, cuando estábamos en la prehistoria, pues los seres humanos ante una amenaza se escondían en cuevas. Tal vez un mamut, no sé, una tormenta, nieve, no lo sé. Pero notaban una amenaza, se escondían en las cuevas y nuestro cuerpo es súper inteligente y siempre va a buscar sobrevivir a todo costo. Entonces el cuerpo empieza a desarrollar mecanismos que a la par pueden ocasionar consecuencias, pero pues el cuerpo está tratando de sobrevivir. Entonces, cuando estamos bajo un patrón restrictivo, podemos hacer que el cuerpo se sienta otra vez en esa cueva. Aunque estamos en el 2024 y ya tienes casa, alimento, agua, ropa, etcétera, pues de repente el cuerpo dice, ¿por qué me están quitando combustible? ¿Qué está pasando? Hay una amenaza. Entonces empieza a desarrollar mecanismos que pueden resultar contraproducentes. Algunas de las consecuencias que pueden traer los patrones restrictivos es, por ejemplo, la presencia de osteoporosis u osteopenia, que es la disminución de la densidad ósea, porque va a haber deficiencias nutricionales, entonces se pueden presentar estos problemas. La pérdida de masa muscular, que el músculo es un tesoro que hay que salvaguardar, y por lo tanto estos patrones, al no dar el combustible correcto, se pierde tanto cantidad y calidad de masa muscular. Hay también alteraciones en la apariencia del cabello, de la piel, de las uñas. Hay muchos pacientes que se me está cayendo mucho el cabello, a lo mejor no estás cubriendo la necesidad de proteína que necesitas, por ejemplo. Va a haber un mal descanso, no se va a tener un descanso reparador y esto también repercute mucho en nuestra salud. Puede haber calambres, dolores de cabeza, fatiga. Y también va a haber alteraciones a nivel metabólico y hormonal. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, el cuerpo no va a estar teniendo el combustible suficiente y entonces la manera en la que absorbemos y utilizamos los nutrientes va a cambiar y esto va a impactar también en la parte hormonal, que vamos a platicar más adelante. Sí, no, y eso que mencionas ahorita, mencionaste varios. Uno que me sorprende mucho es la fatiga.
y es uno de los, como que de los síntomas que veo en muchas personas que ya vienen de tiempo haciendo este tipo de restricciones, donde me dicen, ¿cómo? O sea, no es normal. No es normal sentirse cansado todo el día. No es normal no encontrar el sentido a la vida de que yo como que no es normal. O sea, tú deberías de poder llevar a cabo tus tareas, deberías de poder hacer tu trabajo, ir a tu escuela. Obviamente sí hay cierto nivel de agotamiento, que ya en la noche pues ya tenemos sueño y demás, Sí. pero que como tal sientas una falta de energía es como de las primeras señales. Sobre todo en la mujer se da mucho que siempre consumimos o nos restringimos mucho de comer. Una vez me platicaba, yo aquí trayendo una historia, me platicaba justo mi hermana que empezó a salir con su grupo de amigas de la universidad y que estaba muy mal visto que alguien se acabara su plato de comida. Uh-huh. Mi hermana se quedó así como que, ¿qué? ¿Por qué? Mi hermana pues siempre acostumbrada a terminarse su plato. Obviamente si un día no tenía hambre o algo, pues no lo terminaba, pero generalmente siempre se lo terminaba y decía, me parece muy extraño que sea como normal. Y de hecho me dijo que cuando ella se lo terminaba, escuchaba frases como, ay, tenías hambre, ¿verdad? Y mi hermana así como, pues sí, por eso estoy comiendo. O eres de buen diente. Ajá. O cosas así. Y luego mi hermana se reía y me decía, ay, lo que más me da risa es que luego no se terminan su plato y luego más tarde van al Oxxo y de que se compran un snack, ¿no? De que unos papitos, unos chocolates, y yo de que yo prefiero comer mi plato, me decía. Y a mí esa conducta me parecía muy, pues obviamente es una conducta de riesgo, Sí. y me llamaba mucho la atención de, oye, ve cómo hasta en esas cosas tan chiquitas te restringes. Puede ser tanto en hombres o mujeres, pero generalmente sí en consulta, seguramente te has dado cuenta y me he dado cuenta que las mujeres somos más susceptibles a seguir estos patrones restrictivos porque nos vemos siempre obligadas a cumplir con ciertos estándares de belleza establecidos por la sociedad. Entonces siempre vamos a ser más, no solo las únicas, por supuesto también hay en hombres, pero generalmente seremos más vulnerables a tener alguna conducta de riesgo, algún trastorno de conducta alimentaria o a seguir este tipo de patrones de manera eterna una y otra vez. Entonces creo que nadie debería opinar del plato de nadie. Ni del cuerpo. Ni del cuerpo de nadie, cada quien, pero sí, sin duda, pues nos vemos también alimentados por esto, por la sociedad, por nuestro entorno, incluso a veces de nuestra familia. Claro, que de hecho ahorita también platicaremos de cómo influye la sociedad en esto. Pero antes me gustaría saber este impacto emocional, porque evidentemente algo se va a ver afectado el que tú lleves estas restricciones. O sea, ¿por qué se caracteriza? Sí, ya de inicio vas a verte afectado porque, como les digo, viene de un lugar no ameno. Viene de un lugar de no sentirme a gusto con mi imagen, con la forma y tamaño de mi cuerpo. Entonces, desde ahí ya sabemos que algo anda mal. Posteriormente van a empezar a aparecer estos sentimientos de culpa, de vergüenza, de castigo. Se puede incluso desarrollar depresión o ansiedad y ya vivir con enfermedades de la salud mental, pues obviamente va a afectar mucho en cómo te desenvuelves en el ámbito o diferentes esferas de tu vida, como la personal, la emocional, la social e incluso la laboral. He tenido pacientes que me dicen, no me gusta salir a comer en la hora de comida de mi trabajo porque no quiero que hagan comentarios sobre lo que estoy comiendo. Porque asumen que por tener cierta forma o tamaño de cuerpo, me comentaba, si como mucho, me dicen, pues obvio, por eso estás así, sí, ¿no? Claro. Y si como menos, no te hagas. No, o sea, es porque estás comiendo menos. Entonces, impacta bastante hasta para, es la hora de comida en el trabajo y no quiero salir. No, sí, es una carga mental con la que a mí me da mucha empatía, porque a lo mejor en algún punto yo también estuve en esa situación donde yo también me sentí con esa carga de que me sentía muy juzgada y luego, digo, no sé si a lo mejor en algún punto te sentiste igual, más porque como el estereotipo del nutriólogo se espera mucho que comas bien. Claro. Y que te alimentes súper clean. Entonces, cuando me comentan esto a mí también siento como, a ver, o sea, hay que definitivamente mejorar esa relación con los alimentos para que puedas ser pues feliz, disfrutar ese momento, o sea, que entiendas cómo el alimento juega un papel crucial, no solo a nivel
ahora sí que metabólico y que el nutriente, no, o sea, también está bien padre. ¿Cómo te sientes? Sí, o sea, ¿cómo te sientes de que, o sea, te tienes que sentir libre de poder salir y comer lo que tú desees, o sea, sin tener que sentirte restringida? Y sí, depende de qué tanto te veas inmerso, pero lo que dices, creo que fue una parte que después podemos hacer otro episodio de eso. Creo Sí. que fue una parte durante mi carrera profesional donde yo me di cuenta que no cumplía con el estereotipo de nutrióloga, de delgada, pequeñita, pelo hermoso y súper así. Y yo era como, yo no quepo en este concepto. Y fue una de las razones, no la única, pero fue una de las razones por la que yo busqué prepararme más, porque yo decía, yo no cumplo con este concepto, entonces yo tengo que saber más, porque yo no quiero que a mí se me juzgue en mi trabajo por la forma, tamaño o apariencia de mi cuerpo. Entonces luego sí hay personas que son más vulnerables y caen en este tipo de patrones. Sí, claro. Entonces, sí, el alimento debe de ser tanto combustible, pero también ejerce una función de placer y de convivencia importante. No, definitivamente sí hay que hacer un capítulo de eso porque tengo ahí muchísimas anécdotas. Mucho guardado. De que mi psicóloga así como, sí, confirmo. Sí, tienes que. Pero ahorita ya que vemos cómo va a tener este impacto, o sea, ¿cómo rompemos con estos patrones? ¿Cómo se puede, pues, así darle el tijerazo y decir hasta aquí? Es muy difícil porque hay mucho detrás, pero... Y es más difícil porque se crea este ciclo sin fin que se caracteriza por una montaña rusa de emociones y que al paciente se le hace bien difícil salir de ese ciclo. Y más porque es alimentado por el entorno, como dices tú. O sea, es como, ¿por qué estás comiendo tanto? Estoy haciendo esta dieta de 500 calorías. Qué bueno, yo también la he hecho en algún punto de mi vida. O sea, se alimenta totalmente de estas cuestiones. Entonces... Por eso el paciente se le dificulta tanto salir de esto por este ciclo del patrón restrictivo que es muy característico. O sea, dirías que la sociedad limita mucho o le mete freno a que la persona pueda como que salir de ese patrón. La sociedad, las redes sociales, incluso el entorno familiar, incluso lamentablemente personal de salud, podemos de alguna manera contribuir a que el paciente no salga de ese patrón restrictivo. Sí, de hecho que se nos asocia mucho a nosotros, o sea, de hecho parte del problema, hemos de decir, somos nosotros también, o sea, en algún punto nosotros formamos estos patrones restrictivos. Tristemente, hay una nueva generación de nutriólogos que ahorita justo tenemos todo este tipo de consulta que pues no es pesocentrista, que estamos tratando de darle... el enfoque correcto que debería de tener, un enfoque pues más humano, más empático, más cálido y sí. Bueno, y como ahorita hablábamos de este ciclo, ¿por qué se caracteriza? O sea, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo es que acaba? ¿Cómo es que reinicia? Muy bien. Este ciclo lo pueden encontrar en la evidencia científica, está súper bien registrado. Los patrones restrictivos se van a caracterizar de las siguientes fases. Número 1 va a venir esta fase de restricción, donde el paciente empieza a quitar alimentos o grupos de alimentos. Y aquí está una súper bandera roja porque no nada más quita lo ultraprocesado, o sea, incluso puede quitar carbohidrato. Me quito el arroz y la tortilla y ya no la consumo. Y entonces estás quitando un grupo de calidad nutricional, que es importante. Viene esta fase de restricción. Después viene la fase de privación, donde el paciente ya restringió estos grupos y entonces el cuerpo empieza a cambiar. Al tener poco combustible, nuestro cuerpo se apaga, el metabolismo se apaga porque dice, tengo que sobrevivir con la miseria de energía que se me proporcionó, entonces tengo que apagarme lo más posible para tratar de sobrevivir, como cuando ponemos el celular en modo ahorrar batería, o sea, se omiten funciones y esto es contraproducente. Como esto no es bueno, el cuerpo dice, manda señales de hambre, por favor. El cerebro ocupa energía, mi músculo ocupa energía, todo el cuerpo ocupa energía, por favor, mándale señal de que tiene hambre. Entonces vienen estas señales de que dicen, tengo un apetito voraz, sí, porque no le estás dando combustible. Y después empiezan a querer consumir esos alimentos que se restringieron porque les da ansiedad de que lo quiero consumir, o sea, por favor, porque... Y viene la parte que le llamamos romper reglas. ¿Qué quiere decir? Que es inevitable que el paciente obviamente va a consumir ese alimento que se restringió, porque generalmente uno es un alimento de calidad nutricional y dos, puede ser un alimento ultraprocesado que brinda placer. Entonces lo va a consumir.
Esto va a ocasionar sentimientos negativos, sentimientos en el paciente de no lo hice bien, no me esforcé lo suficiente, no tuve la fuerza de voluntad necesaria, y entonces empieza a tener una imagen corporal negativa o no le empieza a gustar el reflejo sobre la forma y tamaño de su cuerpo. Y empieza a pensar, tengo que hacerlo mejor, sé que puedo mejorar más. Y vuelve a entrar el ciclo, se restringe la privación y así sucesivamente una y otra vez hasta que por fin, que es ahí donde entramos nosotros como nutriólogos, como especialistas en el que sea cada área, pero donde tenemos que identificar de, ¿sabes qué? Es un paciente que se restringe constantemente y que hay que cambiar el enfoque, porque si no, voy a hacer por eso dicen, ya he ido con 10 nutriólogos. Pues sí, porque no han, o sea, o no han identificado o lo dejaron pasar y les dan otra vez la hoja y otra vez están ellos con estas fases. O también el paciente mismo no puede. Quiere, o sea, no se ha dado cuenta también. O no quiere, o simplemente... Y por eso pues no rompe el ciclo. No rompe el ciclo. Entonces, sí vienes y ves un paciente, sí hay como que hablar y decir, ¿sabes qué? Creo que estás pasando por esto y podemos cambiar el enfoque para que realmente tengas un impacto positivo. Sí, que también ahí es bien curioso porque, digo, a mí me ha pasado, lo he vivido, donde siempre trato como de llevar a los pacientes que ya veo que me dicen, oye, ya he ido con varias nutriólogas, y es que no, como que a veces hasta llegan medio, es que como que no funcionan, o sea, como que nunca nadie me ha dado al clavo. Y muchas veces les planteo esto, o sea, les planteo como, oye, es que probablemente, o sea, has estado pues por mucho tiempo en una restricción, incluso puede haber hasta consecuencias donde vemos que cuando empiezan a seguir el plan, suben de peso. Y me dicen, oye, es que ¿por qué subí de peso si lo hice súper bien? Y el primer pensamiento que tienen es, la nutrióloga no sabe, probablemente. Eso yo lo estoy haciendo mal. También. Yo soy el que no lo está haciendo bien, el que está fracasando, el que no tengo la fuerza de voluntad necesaria y se empiezan a hundir más en ese ciclo. En ese ciclo, sí. O sea, hay de dos, ¿no? Hacia o te vas hacia la otra persona o hacia ti mismo. Y es ahí donde uno es, a ver, o sea, no. Restringiste tanto tu cuerpo por un tiempo indeterminado, porque a veces te estoy hablando que vienen de años haciendo este tipo de dietas restrictivas. Obviamente tu cuerpo, oye, le estás dando el nutriente que necesitó y que te pidió por tanto tiempo, pues va a tener una respuesta donde hasta incrementamos el peso, como que dices, oye, gracias, pero no vaya a ser que otra vez me lo quite, déjame lo guardo. Claro, volvemos a esa situación de la amenaza y la cueva. Claro. Yo no sé cuándo me va a volver a poner en amenaza, entonces yo tengo que guardar combustible a toda costa, porque no sé cuándo me va a volver a restringir de manera absoluta. Entonces, lo que les digo, el cuerpo va desarrollando mecanismos que luego a largo plazo pueden ser contraproducentes. Y también recordar, que creo que es algo importante y a veces nos cuesta mucho, que también estamos acostumbrados a, es que tengo que llegar a este peso, que después también lo platicaremos. Sí. Y es como, el cuerpo se siente como en un peso particular y mientras sea resultado de conductas saludables, ya lo que la sociedad te dice, lo que tu mente te dice, lo que las redes sociales te dicen, ya es a un lado y es aceptar la forma y tamaño que mi cuerpo se siente cómodo, producto de conductas saludables que vengan desde un mejor lugar. Entonces, también eso nos va a ayudar mucho a que el paciente no caiga en este tipo de patrones. De patrones, sí, que también cuando comienzan a cambiarlos, parte como que también de lo que se busca es como, mira, ahorita no va a ser un objetivo primordial el llegar a tal peso, a tal porcentaje de músculo, a tal porcentaje de grasa, porque vienes teniendo como así la relación tóxica con los alimentos. O sea, primero tratamos de, a ver, disfruta comer, que te puedas comer. O sea, neta, yo he tenido, no te miento que les he dicho a mis pacientes, ¿cuál es tu comida favorita? Y me dicen, no, que la hamburguesa. Ok, te vas a comer una hamburguesa y yo que la disfrutes y que no te importe absolutamente que sí voy a subir de peso y que, o sea, que lo hagas con esa conciencia de, como si, es más, les digo, es la última hamburguesa que te vas a comer en la vida, así ve esa hamburguesa. Y ya los pongo a hacer este tipo de actividades y me dicen, oye, disfruté tanto mi hamburguesa. Y yo, pues sí, de eso se trata la alimentación. Y es indispensable. Exacto. Yo a veces les digo que lo piensen como en la película de Ratatouille, cuando el chefcito le está enseñando a su hermano, que también es una ratita, de que el sabor del queso con el sabor de la fresa y mézclalos y empiezan a salir como luces artificiales y wow, yo les digo, es que todos deberíamos de disfrutar la comida como lo hace el chefcito, tanto la comida de calidad como lo ultraprocesado, porque hay gente que por estos patrones restrictivos no disfruta el pollo con arroz.
porque para el paciente eso es comida de dieta. Claro. Y entonces luego se van al extremo y se van al ultraprocesado. Entonces, sí, es importante el disfrute. Sí, como ambos extremos, pues nunca van a ser... Siempre el extremo no es bueno. Sí, no, nunca. Y luego es lo que pasa también, o sea, como que siento que en esta pelea de la restricción, como que cuando ya dicen, no, ya no me voy a restringir, también se van hasta el otro. Y es normal. Esquina. Sí, el manejo de cómo salir de estos patrones también es importante. Y sí, es normal que al cambiar conductas nos vayamos a extremos. Por eso guiarnos con un profesional de salud es de mucha utilidad para justo no irte a un extremo o a otro. Sí, aquí también ya adentrándonos también a la parte pues de la ayuda profesional. ¿Qué recomendaciones tú nos darías para que una dieta sea flexible y sobre todo sostenible a través del tiempo? Muy bien. Número uno es que, como les hemos dicho y ya empieza a resonar la palabra, todo patrón que tú quieras elegir tiene que ser sostenible para ti. Lo vas a poder llevar a un largo plazo. No puedes elegir un patrón que no va con tu estilo de vida. Otra cosa es que al ir a la consulta hay que tener este enfoque que yo voy a aprender, porque muchas personas quieren cambiar su vida por el papel que uno les va a dar. Y entonces cambian rutina, formas de hacer el súper, frecuencia, todo para cumplir con ese papel. Y si hacemos eso, no va a ser sostenible. Hay que ver en el estilo de vida que ya tiene establecido el paciente cuáles son las áreas de oportunidad, y en esas áreas de oportunidad ir agregando poco a poco las conductas saludables para que de esa manera el paciente vaya haciendo esta progresión poco a poco. Entonces, sí es importante que tengas un patrón que sea flexible, espontáneo, completo y que te devuelva esa capacidad para volver a disfrutar de los alimentos, sean de calidad o ultraprocesados. Sí, que también el famoso, yo siempre hago la frase les digo a mis pacientes, mira, yo te entrego el plan de la alimentación en un cuadrado porque es la figura geométrica que me dieron aquí en el Word. Es mi formación académica. Ya sé, pero no quiere decir que tu alimentación va a ser cuadrada, y siempre les hago esa bromita y les digo, mira, tú puedes combinar, tú puedes agregar, es muy respetable si un día tú quieres algo. Siempre trato como de ponerles preparaciones saladas, pero también un poquito dulces para que tengan como esa variedad. Y sí les explico que no es necesario que sigan al pie de la letra cada una de las indicaciones, porque entiendo que están en un proceso de adaptación, como dices tú, y que va a llevar tiempo también y que no es de la noche a la mañana. Y es aquí donde el plan de alimentación, que es como deberíamos de llamar al famoso hacer dieta, hacer un plan de alimentación. Tú en tu caso, o sea, ¿cómo crees que eso no solamente que impacte, sino que también cómo lo puedes llevar a cabo? O sea, si alguien que nos esté escuchando que diga, oye, yo fui con mi nutriólogo, me dejó un plan de alimentación, ¿cómo dirías tú que es la manera ideal de que lo vaya realizando? ¿O cómo puede ir empezando? ¿Cómo lo manejas? Pues es una progresión paulatina, pero sí considero importante que vean a a mí me gusta llamarle patrón, otros plan, la palabra, pero sí me gusta no llamarle como dieta, porque repetimos, la dieta es todo lo que un individuo consume durante el día. Entonces, que ese plan o ese patrón que te dieron lo utilices como una herramienta para aprender a cómo debes de consumir y conocer cuál es el requerimiento que tu cuerpo necesita para funcionar a la máxima potencia, pero solo como una herramienta, no como algo que tengo que seguir al pie de la letra. Y generalmente para nosotros los nutriólogos es un éxito que el paciente no ocupe esa hoja. Es el objetivo a donde todos queremos llegar. Sobre todo cuando son pacientes que vienen de patrones restrictivos, yo siempre les comento, no me queda duda que tú sabes hacer una dieta, porque llevas haciéndola años. Aquí la verdadera magia va a ser que sepas utilizar ese patrón como una herramienta y que no lo hagas que tenga todo el poder de tu vida. Entonces hay que enfocarnos en que sea una herramienta de trabajo nada más, no algo en donde se gira en torno todo tu progreso, tu no progreso, por ejemplo. Y tu vida, o sea, al final y tu vida, sí, social, sí. Laboral, todo. Sí, que si estoy a dieta de que no puedo salir, no puedo hacer eso, sí, no puedo hacerlo. Sí, es importante. Tenía una paciente que me comentaba que ella se llevaba sus tostadas sanísimo a los restaurantes. Por ejemplo, o sea, es una conducta de riesgo. Ya. Tengo que identificarla y tenemos que modificarla. Claro.
Claro. Ay, Marieli, no, la verdad es que muchísimas gracias. Ha estado muy interesante el capítulo. Ya nada más me gustaría que cerráramos un mensaje final que englobe pues todo lo que ya nos platicaste para pues ya concluir el capítulo, que estaba muy bueno. Muy bueno, perfecto. Pues son pocos los minutos, nos quedarían más para poder platicar más sobre ello, pero es una probadita para ustedes. Que sepan que los patrones restrictivos, si bien siempre son alimentados por redes sociales, sociedad, nuestro entorno, incluso como lo mencionamos, personal de salud, no son la vía ideal a seguir. Debes de tener un profesional de salud que te permita tener un patrón que sea flexible y espontáneo, en donde el primer y el principal enfoque sea tu salud. Y recuerda que tu salud es un bienestar físico, social y emocional. La comida, incluyendo lo de calidad nutricional o lo ultraprocesado, se debe de disfrutar en su máxima expresión, y que pues elijas algo que sea sostenible para ti y siempre un profesional que se enfoque en tu contexto específico, que sea un patrón que cumpla tus necesidades individuales, que no son las mismas de los demás. Ay, qué bonitas palabras. Me gusta mucho cómo habla Marieli y cómo nos dejas pensando siempre con estos puntos, con estos temas que ya abordamos. Me gustaría que compartas tus redes sociales. Muy bien, me pueden encontrar como Nut, de nutróloga, Nut Marieli en Instagram. Y ya solo estoy en Instagram. Y pues me pueden encontrar aquí también en Feel Good. Formo parte del equipo de Feel Good y pues estamos a sus órdenes. Ay, qué emoción. Vayan a seguirla a sus redes si no las siguen, porque comparte contenido muy padre. A mí me gusta mucho ver todo lo que comparte Marieli porque genera mucha conciencia, no solo en las personas, sino también si alguno de ustedes es profesional de la salud, ya sean doctores, psicólogos, lo que sean, vayan y síguenlo. Bueno, damos por concluido el capítulo y adiós. Bye. Esto fue Feel Gooding Podcast, donde exploramos juntos cómo la alimentación puede ser la base de tu bienestar integral. Feel Gooding Podcast.